con mucha alegría, queridos amigos, que comenzamos ya su programa Creed en sus profetas, y al saludarlos con el cariño de siempre, también lo hacemos junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, una alegría. Damos gracias a Dios porque tenemos una nueva oportunidad, un nuevo capítulo de la Biblia, Hechos capítulo 6, los amigos de siempre, tal vez nuevos amigos que hoy puedan asistir a este encuentro, esta breve reflexión por primera vez para todos. Deseamos muchas bendiciones de Dios. Pues bien, hoy tenemos Hechos capítulo 6, un capítulo interesantísimo de este libro, porque por primera vez se hace una separación de un grupo de personas, este grupo llamado los diáconos, y además se celebra una ceremonia muy especial. Se le coloca las manos, se le impone las manos, ¿no?, sobre la cabeza, indicando que había algo especial que tenían que hacer ellos, ¿no? Entonces, esto ha sido como un paradigma para la iglesia cristiana a través de la historia. Y bueno, ahora vamos a poder entrar un poquito en lo que dice Elena White, lo que nos puede aconsejar el Espíritu de Profecía con respecto a esto, ¿no? Muy bien, ahí en el libro Historia de la Redención, en la página 271, nosotros podemos leer algo que nos ayuda en relación a lo que estabas mencionando. Dice, los 7 elegidos, sus diáconos, fueron solemnemente separados para el cumplimiento de sus deberes mediante la oración y la imposición de manos, o sea, fueron ordenados diáconos. En la Biblia aparece la ordenación de diáconos, la ordenación de ancianos. Dice, los que fueron así ordenados no quedaron excluidos por ello de la enseñanza de la fe. Por el contrario, se nos dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estaban plenamente capacitados para dar instrucciones con respecto a la verdad. Eran también hombres de juicio, sereno y discreción, bien calculados para tratar casos difíciles de pruebas, murmuraciones o celos. El contexto de Hechos capítulo 6 dice que la tarea de la predicación cada vez era más abundante porque había que llegar a todo el mundo de aquel entonces. Entonces, dice, les pareció bueno a los apóstoles que haya quienes pudieran servir, porque dice, no es justo que dejemos de predicar para atender las necesidades domésticas. Correcto. Entonces se eligieron esos diáconos que prioritariamente tenían esa función de servicio, pero que no los eximía de la responsabilidad también de predicar, porque para servir o para predicar hay que estar llenos del Espíritu de Dios. Ahora es interesante que en esta primera etapa de la iglesia cristiana, conocida como la iglesia primitiva, muchos en Jerusalén eran expulsados de sus casas, sus parientes, sus padres posiblemente, los desheredaban y muchas veces quedaban desamparados. Entonces se hizo una especie de comunidad muy íntima, muy unida, donde todos ayudaban a todos para poder así comenzar una nueva vida, tener una nueva oportunidad. Poco más adelante vemos a Pablo que ya no enfatiza tanto esta comunidad, sino que en cada iglesia, en cada lugar, los hogares iglesia iban creciendo, ¿no? Quiere decir que no es que siempre se iba a abandonar totalmente las casas y empezar como una especie de gran hogar, digamos así, sino que fue un momento de necesidad, ¿no?, donde la gente traía y todos eran atendidos. Ese momento de necesidad funcionó con los diáconos de esa manera, y los diáconos se integraron a servir justamente a esta gente que estaba llegando a formar parte de la comunidad cristiana. Sí, porque hubo así un impulso y un crecimiento muy, muy explosivo, ¿no? Entonces, exacto, de repente el pueblo y la iglesia creció tanto que fue necesario también aumentar la estructura para cuidar, para ayudar al crecimiento de la iglesia. Ahora, la cita que mencionó estaba hablando de Esteban. Esteban fue ordenado diácono, pero también dice que era poderoso en prodigios, en señales, poderoso en la palabra, era un piadoso, un hombre de fe. ¿Qué características? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué características espirituales poseía Esteban y que pueden ser también una motivación para nosotros? En el libro Conflicto y Valor, página 331, leemos:
Esteban, el más destacado de los 7 diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas, confiados en obtener fácil victoria, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Quiere decir que Esteban, además de la disposición y de la habilitación para el servicio, cómo estaba lleno o guiado por el Espíritu Santo, era un hombre de fe, era un hombre de piedad, era un hombre también maestro que proclamaba, que enseñaba, al punto tal que discutía con los grandes maestros de la época y él, dependiendo del Señor, tenía más sabiduría que los otros, ¿no? en el diálogo y en los análisis de los temas respectivos. Esto quiere decir que un diácono no necesariamente está eximido de predicar la palabra a través del mensaje hablado, sino que además debería aumentar a sus cualidades de servicio, porque se espera que un diácono le guste, ¿no? Servir, le guste apoyar en la iglesia, en las actividades, podríamos decir, domésticas, pero también un diácono debe estar capacitado para presentar defensa de su fe con mucho entusiasmo, con elocuencia, con capacidad de poder dialogar a un nivel de altura, incluso con personas como estos rabinos y doctores de la ley. Bueno, para quienes están asistiendo a este programa, a esta reflexión espiritual y asisten a una iglesia, tal vez la palabra diácono resulte así conocida. Claro. Pero para quienes no asisten a una iglesia se preguntan, ¿no? ¿Y qué es un diácono? Y los que asisten a la iglesia saben que el diácono es aquel que no solamente abre las puertas y las ventanas, recibe a las personas, contribuye y participa en los distintos ritos de la iglesia, sino que el diácono también debe ser aquel que puede compartir la palabra, que puede impartir el pan de vida, que puede visitar las familias, visitar los enfermos, llevando en el Señor un mensaje de consuelo, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Así que ese es el papel de diácono en la vida de la iglesia. Justamente quiere decir que al llevar la ayuda física, la ayuda efectiva, podríamos llamar así, también lleva la ayuda espiritual, porque la palabra de fe debe ser como una herramienta que no solamente pertenece al pastor, pertenece al anciano, pertenece al líder religioso, sino también a toda la comunidad cristiana. Es que si dejamos a un lado la fe, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, que alguien me cuide el templo físico, claro, si no me ayuda a cuidar la iglesia, que es las personas, ¿no? Entonces necesitamos que las dos cosas vayan juntas. Así es. Ya ven, amigos, cuánta enseñanza interesante, pero más que interesante, sino que profundamente espiritual, que nos ayuda y nos motiva en la caminata cristiana, podemos encontrar. Les recuerdo que si tú quieres profundizar en tu estudio de la Palabra de Dios, puedes entrar al internet www.estudielabiblia.com y va a encontrar valiosas enseñanzas que pueden ir profundizando el conocimiento y también nuestra fe. Vamos a ir a un espacio que también les presentamos algunos consejos importantes y enseguida retornamos. ¿Qué tal? ¿Me acompañas nuevamente en este espacio de lectura inspiradora? Mira la cita que encontré para el día de hoy. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Linda promesa, ¿verdad? Esta y otras más puedes encontrar en el libro Patriarcas y Profetas, escritos por Elena G. de White.
te invito a que este libro también sea parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo adquirirlo? Pues fácil, puedes descargarlo del App Store o del Play Store para tus dispositivos. Gracias amigos por continuar con nosotros. Esto es Creer en sus Profetas y estamos hablando sobre los diáconos, la función de los diáconos, las características espirituales de alguien que sirve en la iglesia, pero que además de eso tiene una responsabilidad espiritual de la enseñanza y la predicación del Evangelio. Una cosa no exime la otra, sino que juntos construimos este camino que conduce a la patria celestial, al cielo, lo que todos esperamos. Y bueno, antes de cerrar, siempre pedimos consejo de Dios y también algunos consejos que queremos presentarles a ustedes. Un concepto general, porque tal vez usted no asiste a una iglesia o tal vez usted asiste y no es diácono en la iglesia, pero el principio que está detrás es el principio del servicio. Alguien dijo que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y Jesús fue muy categórico cuando hablando de él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Que este espíritu del diácono, de la diaconía, que este espíritu del servicio pueda abrazar la vida de todos, independiente de la función o responsabilidad que puedan tener en la vida. Ahora vamos a orar. Gracias Señor, porque si Jesús, que vino a esta tierra como modelo y también como Salvador, nos enseñó y nos mostró que Él no vino para ser servido, sino para servir, nosotros, creyentes, discípulos, seguidores de Jesús, tenemos que tomar el mismo modelo para nuestra vida. Bendice a todos nuestros amigos y danos un espíritu despojado de egoísmo, danos una experiencia altruista y danos siempre un compromiso en favor de nuestro prójimo. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos junto con el pastor Bruno Razo y un servidor. Esto es Creer en sus Profetas, siempre con la esperanza y la promesa que Dios mediante nos encontraremos el día de mañana, aquí en Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.